Buenas noches, hola a todos. Bueno, espero que estén muy bien. Vamos a dar inicio a este espacio un ratito para compartir, conversar juntos. Me gusta que tengamos esta posibilidad de intercambiar, de charlar un ratito a través de este espacio. Así que tengo algunas preguntas, muchas que nos han enviado. Estamos recibiendo las preguntas, las consultas, los comentarios que tienen después de los vivos, así que pueden después mandar por el inbox y Manon las va juntando y bueno, y ahora tengo acá un montón de preguntas, no voy a llegar a responder todas, pero seguramente en algunas me voy a poder detener un ratito para conversar. Y si acá de los que se están sumando ahora surge también alguna pregunta o la necesidad de compartir algo, me pueden escribir y si alguien tiene ganas también podemos tener una pequeña conversación, puede entrar conmigo a la charla y compartir este ratito. Bueno, yo siempre les cuento que este es un espacio que nació en el 2020, un espacio que a mí me surgió como un deseo de brindar lo que tengo como herramientas a todos, a la comunidad. El 2020 fue un año difícil, ¿no? De muchas exigencias a todo nivel. Y bueno, parece que un antídoto al trauma es la generosidad, así que muchos se abrieron a espacios eh, donde brindaban aquello que tenían, ¿no? Se dieron hermosísimas charlas, seminarios, clases, a toda la comunidad con el gran regalo que hoy tenemos a través de las redes, ¿no? De internet. Qué importante fue en ese año poder compartir, tener espacios para estar con otros, hablando, escuchándonos, y tratando de buscar ahí herramientas para transitar ese tiempo tan duro. Y este año surgió de nuevo la posibilidad de abrir estos espacios. A mí me gustan mucho, me parece que es, para mí es también muy estimulante y muy inspirador estar en estos espacios con ustedes, recibir las preguntas y bueno, y tener acá un momento para compartir. Así que, bueno, quizás les propongo hoy que antes de empezar con las preguntas que tengo, las que ustedes quieran escribir acá, nos tomemos primero unos instantes para centrarnos, para dar espacio a este momento. Seguramente muchos de ustedes, como yo también, venimos del trabajo, de la actividad, quizás de la calle, ¿no? Luego de un fin de semana largo. Entonces, bueno, todo el inicio de la actividad muchas veces también nos deja con la mente muy rápida, ¿no? Con niveles muy altos de estímulos. Entonces también para poder entrar en estos espacios más profundos, de más conexión, es necesario también abrirse a la pregunta de cómo me siento. Así que los invito a que nos tomemos un instante para poder apoyarnos en el piso, en la silla, donde estén y sentirse un poquito, sentir el cuerpo, sentir la profundidad de estar acá, vivos hoy, presentes. Quizás algunos en sus hogares, otros en viaje, con algún transporte público, cerca, lejos de acá donde estoy yo en Buenos Aires. Ahí la veo a Andre que está lejos, está del otro lado del continente, ¿no? Y ahora unidos en este momento, juntos. Podemos estar lejos haciendo cosas distintas, pero en este momento estamos unidos, unidos en este instante que nos reúne, que nos convoca y dándonos la posibilidad de estar un poquito más en contacto. ¿Cómo me siento? ¿Cómo estoy hoy?
qué es aquello que hoy habita en mí, en mi corazón, en mi mente, en mi cuerpo. Y observar también qué pasa cuando me doy así solo unos instantes, no hace falta demasiado tiempo, ¿no? No puedo estar presente en mí, un poquito más presente, ¿no? Si hacemos este ejercicio en tantos momentos que a veces son desafiantes de la vida, ¿no? A veces estamos enojados en una situación o angustiados o muy ansiosos y quizás hacemos esto mismo, poder parar, poder sentir mi cuerpo y registrar qué me está pasando, qué sentimientos están ahora presentes en mí. Entonces, posiblemente algo de eso que puede ser por momentos inquietante, abrumador, se vuelve más llevadero, ¿no? Podemos contener mejor esa experiencia y responder, ¿no? Este es un tema tan importante. En lugar de reaccionar, ¿cuántas veces necesitamos esto? Respirar, sentir y responder a un desafío, a una situación. Que es muy distinto a entrar en esos circuitos de acción y reacción, ¿no? Esto pasa tanto en las familias, en los vínculos, justamente con las personas que más intimidad, cercanía tenemos a veces, ¿no? Es donde más difícil se hace poder sentirse y responder. Actuamos de un modo impulsivo y a veces nos arrepentimos después de eso, ¿no? O ni siquiera nos damos cuenta de lo que significa estar en ese circuito de acción y reacción, cuánto daño nos hacemos o podemos hacer a otros, ¿no? Así que una herramienta, ¿no? Una posibilidad, poder tomarme unos instantes y no reaccionar, sino pensar, sentir y ver de qué manera quiero responder a esa situación, ¿no? A una situación difícil con mi pareja, a un momento angustiante o agobiante a veces, ¿no? En el trabajo, con un hijo. Entonces, tratemos entre todos de acompañarnos en posibilidades de respuesta que sean más coherentes, más consistentes con quiénes somos, con cómo nos sentimos, con la posibilidad que tenemos de ver cada momento, ¿no? Bueno, voy a tomar algunas de las preguntas que me mandaron por acá y voy a tomar esta pregunta que es desafiante también, ¿no? Que estábamos hablando de eso. Alguien manda esta pregunta, ¿cómo perdonar a una madre entregadora y facilitadora de abusadores? O sea, me está preguntando esta persona cómo perdonar a una madre que ha sido muy difícil, que nos ha hecho daño. Y tomo también esta pregunta porque creo que es dos cosas. Siento que la persona que hace esta pregunta es una persona que quizás se sienta interpelada de alguna forma por esto, ¿no? O su historia, o tiene que ayudar a alguien también. Pero siento en esa pregunta una necesidad real. Realmente creo que esa cuestión, cómo perdonar a los padres difíciles, así como está planteado, ¿no? Es realmente una gran pregunta para todas las personas que acompañamos a otros, ¿no? Creo que esa pregunta tiene dos partes, ¿no? Una primera parte es la palabra perdonar, cómo perdonar. Ahí podríamos hacer todo un desarrollo, ¿no? Porque la palabra perdonar claramente nos deja en un lugar donde de alguna forma como hijos tendríamos la posibilidad de quitarle la responsabilidad a quien nos ha hecho el daño, ¿no? Como el concepto del perdón muchas veces se confunde con esto, ¿no? Con esto de si perdono a la persona que me ha hecho daño,
de alguna forma todo debería llegar a un buen puerto, tenemos que volver a tener una buena relación, tenemos que volver a encontrarnos, como si esto no hubiera pasado, ¿no? Y quizás necesitamos revisar la palabra en ese sentido, la palabra perdón, ¿no? Perdonar puede ser quizás liberarme a mí mismo de algo que me encadena, ¿no? Que me encadena el reclamo, que me encadena la sensación de no haber sido querido, de no haber sido cuidado. Pero sobre todo me encadena a la expectativa de que esto no debería haber pasado. Y eso no es posible cambiarlo, ¿no? Cuando algo pasó, por más difícil y doloroso que haya sido, necesitamos trabajar con las herramientas adecuadas para poder aceptar eso que pasó y hacer algo bueno para mí con esa historia difícil, para mí y para los que están a mi alrededor y para los que vienen a través de mí, ¿no? Entonces trabajamos para eso, no trabajamos para quitarle responsabilidad a nuestros padres por el daño que nos han hecho, aunque eso pueda ser una expectativa muchas veces de los hijos, ¿no? A veces los hijos son tan amorosos de sus padres, aún en estos contextos difíciles, que en algún lugar anhelan poder quitarles la culpa, ¿no? Para poder tomarlos, para poder amarlos plenamente, sin ambivalencias y sin estos lugares tan dolorosos, incómodos y difíciles. Entonces quizás la palabra perdonar podría convertirse en aceptar o cómo restablecer la relación o qué lugar darle en mi relación a una mamá que ha sido difícil, ¿no? Puede ser en este caso esta mamá que plantean, que tiene que ver con situaciones de abuso, pueden ser madres violentas o madres que han abandonado, ¿no? Entonces si cambiamos esa palabra, quizás se abre un mundo de posibilidades, porque perdonar en esos contextos creo que es un imposible, de alguna forma, ¿no? Y que nos deja en un lugar demasiado grande respecto de alguien que en realidad debía cuidarnos. Entonces no está en nuestras posibilidades perdonar. Pero sí está en nuestras posibilidades revisar qué pasó, revisar esa relación y ver cómo me ubico en el vínculo, en la relación con esa mamá que fue difícil. ¿Cómo me ubico? Y por supuesto eso también tiene una contraparte, ¿no? Si esa mamá o ese papá pudo reconocer también eso que pasó, si en algún momento pudo tomar responsabilidad, pudo aceptar, pudo ser consciente de lo que significa esto o no. Porque si eso es posible, hay más chances de poder generar una nueva relación, ¿no? Si hay de parte de ese papá o esa mamá un reconocimiento del daño que se hizo al hijo. Muchas veces esto no pasa, ¿no? Y no pasa porque en general esos padres difíciles también han tenido una historia de hijos con padres difíciles. En general, los padres que han ejercido violencia o algún tipo de maltrato o abuso sobre sus hijos han tenido una historia de infancia también difícil. Esto no justifica, siempre decimos, esto no es una justificación, pero cuando miramos sistémicamente, necesitamos abrir la mirada a los padres como un eslabón de una gran cadena, ¿no? Transgeneracional. Entonces, cuando vemos ese trauma que muchas veces compartimos después con nuestros padres o con nuestros abuelos o transgeneracionalmente o incluso en un contexto colectivo más grande, bueno, quizás estamos en posición de poder comprender que hasta este momento no pudieron hacer algo diferente o algo mejor que lo que hicieron con ellos, o hicieron algo mejor pero en algún lugar la repetición se ancla, ¿no? Entonces a veces hay más generaciones atrás, hay contextos aún más complejos, ¿no? De mucho más violencia, de mucho más abandono, o de pobreza, ¿no? o de
o contextos muchas veces muy enfermos dentro de las familias, muy patológicos. Entonces uno puede ver generacionalmente que cada generación aportó un poquito en algún área de la vida. Quizás en una generación se aportó mejores condiciones para la subsistencia, ¿no? Como asegurar quizás lo básico, pero había violencia o había maltrato emocional. Y en la siguiente generación estaba lo básico y quizás no había violencia, pero había distancia. Y en la siguiente generación, bueno, no hay violencia, quizás hay sostén de lo básico, y empieza a aparecer la posibilidad de que la distancia se convierta en una oportunidad de reparar ese vínculo intergeneracional que está tan herido. Y este es el gran desafío, ¿no? de quienes pueden mirar su historia y la historia de la familia con más recursos, ¿no? Es el desafío que tenemos. A veces se van generando espacios más saludables de a poquito en cada generación. Nunca es completo. O sea, nadie puede cambiar completamente la atmósfera familiar en la que está, ¿no? Todos podemos aportar algo. Y tener ese anhelo de cambiar todo es mucho para cualquiera. Pero sí podemos cambiar algo, sí podemos hacer algo más, sí podemos aportar algo nosotros a nuestro sistema, algo que antes no estaba, ¿no? Entonces, si transformamos esta frase, que la vuelvo a leer, cómo perdonar a una madre entregadora y facilitadora de abusadores, ¿no? Y cambiamos la palabra perdonar, quizás como puede ser en qué lugar puedo ubicar esta mi historia, ¿no? con esta mi mamá. Cómo puedo trabajar en mí esto que me pasó y ese lugar que le doy a mi mamá para poder tomar la vida de esa madre, que fue una mamá difícil, y a su vez dejar en su responsabilidad esto que hizo, ¿no? Y poder ser hijo de alguien que transmite la vida, aunque no puede dar todo y aunque incluso daña, ¿no? Que es un lugar difícil para todos los hijos. Y entonces también mirar esa historia familiar, ¿no? ¿Qué pasó con esa mamá? ¿Qué pasó en ese linaje femenino? Donde seguramente hay otras huellas y que, bueno, cuando miramos ese mapa más grande, entonces lo propio tiene un contexto donde lo podemos comprender mejor. De nuevo, no justificar, pero sí entender que en general cuando hay experiencias traumáticas y tan graves, la tendencia a la repetición es muy grande. Es muy difícil hacer algo diferente. Es posible, ¿no? Es posible, pero hacen falta más recursos. Entonces poder dejar en esa mamá la responsabilidad de lo que hizo, poder quizás sí abrirse al espacio de la pregunta, ¿no? Si puedo tomar la vida que me llega a través de esa mamá y ese papá en el trabajo diario, porque esto no es algo que uno hace de una vez. En ninguna constelación de un día para otro se pueden trabajar temas de ese tamaño. Se hace falta asumir un proceso, ir paso a paso, ir haciéndole lugar a los sentimientos reprimidos también de esa infancia, ¿no? Y bueno, y en algún momento se abre una dimensión donde podemos mirar sistémicamente y quizás con otros ojos comprender lo que viene pasando desde lejos, también a quien nos escribe, ¿no? Y quizás también a esa misma mamá. Bueno, espero que quien hizo esta pregunta haya estado por acá y que te ayude. Quiero volver a mirar porque por acá habían hecho alguna pregunta, si puedo ir haciendo una y una. Bueno, se me perdió porque ahí me escribieron otras personas, así que quien escribió, si quiere volver a hacer la pregunta, los leo. Bueno, después hay alguien que pregunta, ¿es difícil lograr sanar el cuerpo constelando? Bueno, esa pregunta me gusta, me interpela mucho, porque, bueno, saben que vengo trabajando hace muchos años en esa interfase, ¿no? Entre salud, trauma y trabajo con la historia familiar y con familias.
Y lo primero que le diría a quien hace esta pregunta, y creo que es válido para todos, es que la finalidad de hacer el trabajo que hacemos en constelaciones familiares o cuando trabajamos con trauma o en general en la psicoterapia, la finalidad no es lograr sanar algo o resolver algo, sino la finalidad es comprender más qué me pasa, ¿no? ¿Qué me pasa? ¿Por qué mi cuerpo expresa esto? ¿No? ¿De qué se trata esta vivencia que estoy teniendo de un síntoma físico o de un síntoma mental o de un síntoma en un área relacional o en mi trabajo, en mi economía? Son las áreas vitales de las personas, ¿no? ¿De qué se trata esta experiencia en mí? ¿No? ¿Qué está hablando de mí, de mi vida, de mi historia familiar, a través de ese síntoma? Entonces no trabajamos para ir en contra de una enfermedad o para sanar la enfermedad, trabajamos para conocernos mejor, para generar espacios conscientes donde ese material, que quizás era inconsciente o subconsciente, puede acceder a la conciencia y entonces tiene posibilidades de elaborarse. De pronto, si yo me encuentro a través de una constelación o de un proceso terapéutico, una sesión de trabajo con el trauma, me encuentro con una escena, ¿no?, de mi infancia, supongamos, me encuentro con una escena donde mis padres se peleaban mucho, fuertemente, y yo estaba ahí pequeña mirando esa situación y no me acordaba de esa situación. Y lo que me lleva a esa instancia, a ese trabajo terapéutico es un síntoma, ¿no? De pronto puede ser, no sé, tengo presión alta, o estoy con insomnio, o tengo angustia, o me descubrieron un principio de diabetes, por ejemplo, y me angustio, entonces busco trabajo terapéutico. Digamos que no sería aconsejable ni para un consultante ni para un terapeuta abordar ese pedido con el anhelo de sanar la enfermedad, porque es un anhelo que nadie puede ofrecer como resultado de un trabajo. Ni una constelación, nada de esto puede ser ofrecido, ¿no? Vamos a hacer una constelación y se te va a ir la hipertensión o la diabetes o la ansiedad. No trabajamos para eso. Trabajamos para que esa persona que llega con una dolencia, que está angustiada, se pueda abrir a algo que tiene que ver con ella, con su historia, que quizás estaba inconsciente y que ahora que es consciente tiene más chances de procesarlo, ¿no?, de integrarlo. Y crece. Entonces, cuando un contenido que antes no lo conocíamos, ahora lo conocemos, está ahí, está sobre la mesa para que lo podamos mirar, para que podamos ver cuántas veces en mi vida, no sé, con parejas, con mis hijos, con amigos, me he encontrado en situaciones así, donde hay conflictos y yo me quedo asustado, congelado, donde me da miedo hablar, me da miedo interpelar al otro, porque algo de mí se retrae cuando hay una escena de tensión. Y entonces ya tengo posibilidades de pensar todo eso que me pasa, no solamente el síntoma, ¿no? Puedo pensar tantas cosas que tienen que ver con eso que me sucedió y que se hace consciente gracias a que voy a consultar porque hay un síntoma que aparece y que me angustia, ¿no? Entonces, no sé si es difícil lograr sanar el cuerpo constelando. Yo creo que ese no es la meta, que no es la meta del trabajo que propone Bert Hellinger, que no es la meta de quienes trabajamos con constelaciones familiares en contextos de síntomas, no lo es. Trabajamos para acompañar a que las personas se conozcan más, que sepan más de sí y de su historia, y confiamos en que cuando uno sabe más de sí y de su historia, lo que sucede en el cuerpo va a encontrar un mejor lugar. A veces los síntomas mejoran, disminuyen su intensidad, y a veces no,
A veces mantenemos los síntomas, pero nos relacionamos distintos con eso que nos pasa, ¿no? Tenemos menos resistencia o menos enojo con eso que nos pasa. Así que quizás abrirse a esto, ¿no? A que todo abordaje, sea cual sea el motor de esa pregunta, todo abordaje, si es serio, debe acompañarnos a conocernos más, no a cumplir promesas que nadie puede realmente tomar como parte de un proceso. Y quiero en este sentido hacer además una acotación en relación a este tema, porque el trabajo de constelaciones familiares en contextos de síntomas es un trabajo también muy delicado. Es delicado porque muchas veces las personas que llegan a la consulta con un síntoma de la índole que sea, llegan con estas expectativas, ¿no? Son expectativas milagrosas, ¿no? Que algo mágico va a pasar a partir de esa sesión o de ese encuentro. Y es muy importante, ahora le hablo a los facilitadores, ¿no? Es muy importante como facilitadores no quedarnos ubicados en esos lugares, ¿no? Que son lugares a veces tentadores, ¿no? Porque, bueno, de pronto una persona viene y nos da ese gran poder, ¿no? Esa esperanza transferencial de que, bueno, hice tantas cosas y nada me ayudó, pero me dijeron que esto sí me va a ayudar, ¿no? Y es muy importante en esto no entrar en ese lugar, ser humildes, ¿no? En relación a lo que sí podemos ofrecer, que puede ser algo muy, muy profundo, muy valioso también, pero no es por ese camino, ¿no? Es esto que decía antes, sí podemos acompañar a las personas a mirar algo más de sí, a conocerse más, a saber más de sus conexiones familiares, sus lealtades invisibles, ¿no? Sus implicancias, les decimos en este trabajo, sus identificaciones, sus heridas traumáticas, bueno, muchas cosas. Vamos a invitar a las personas a conocerse más. Pero no, y es muy importante no entrar en esto, no podemos prometer curar ningún síntoma, en ningún plazo, ¿no? Porque la finalidad del trabajo terapéutico no es esa. La finalidad del trabajo terapéutico es conocerse más, ¿no? Y hay una dimensión del conocerse más que es estrictamente vincular. Nadie puede hacerse autoterapia, ¿no? Autoanálisis. Hay una instancia, uno puede trabajar mucho con uno mismo, puede conocerse mucho a través de las teorías, de los trabajos personales, de los ejercicios, puede conocerse muchísimo y eso es un recurso muy valioso y muy potente. Pero hay una dimensión de nuestro mundo interno, de nuestro trabajo, que es interpersonal, que solamente podemos abordar estando con otro, en una relación, ¿no? Hay partes de aquello que todavía nos atrapa, nos atraviesa, que viene de una herida relacional, que puede haber sido de nuestra infancia, que puede ser una herida relacional intergeneracional, ¿no? Y esto surge en relación con otro, no surge cuando estamos solos, escuchando, aunque sea el maestro que más admiremos, ¿no? No surge ahí, porque ahí no estamos invitados a entrar en el juego relacional. Cuando entramos en el juego relacional, en un espacio con un otro, mucho más si esto se va produciendo a través del tiempo, ¿no? Que el psicoanálisis ha dedicado tanta teoría valiosa a poder dar luz a esto, ¿no? A lo que se llama la transferencia. Cuando esto se abre, ¿no? En una relación, entonces empezamos a ver partes de esos laberintos que en soledad no están, ¿no? O que de pronto con muchos vínculos no se dan y se da con algunos, donde hay intimidad, confianza, seguridad, ¿no? Ahí se abre de pronto mi desconfianza, mi miedo,
mi sensación de abandono, mi sensación de desamparo, mi sensación de que el otro se olvida de mí, que no se acuerda lo que le digo no me le importa, ¿no? Bueno, todo eso que se puede ir abriendo solo se da cuando estoy en relación con un otro, ¿no? Esto nos pasa a todas las personas. Y además hay niveles que no se dan en ese tipo de vínculo diádico, ¿no? de a dos, sino que se dan en espacios de grupos más amplios, donde de pronto emergen cuestiones, dinámicas familiares más grandes, de pronto con los hermanos, con los padres, donde hay más que tres, y entonces el grupo nos oficia también de espejo, ¿no? A cómo era para nosotros entrar en el mundo familiar. Si nos daba miedo, timidez, desconfianza, vergüenza, o no, o al revés, apertura, espontaneidad, podíamos salir al encuentro, ¿no? E incluso espacios más grandes abren a instancias colectivas, ¿no? Entonces todas son posibilidades de seguir trabajando con nosotros mismos. Y en todas esas instancias el cuerpo también tiene algo que decir, ¿no? En relación a esto que me preguntaban, el cuerpo habla en todos los niveles, porque el cuerpo es en realidad un espacio de conciencia personal, ¿no? Es un espacio de sentirse a uno mismo, un espacio donde podemos estar más en contacto con nosotros y con aquello que nos activa, que nos provoca cuando aparece el otro o los otros, que son el espejo de aquel lugar donde habita nuestra herida, ¿no? Así que eso también es salud, ¿no? Sanar el cuerpo, preguntaban, bueno, eso también es ir construyendo más salud, poder estar abiertos a esos lugares donde nuestro cuerpo habla de nosotros. Y ahí me viene también un registro de muchas veces que las personas piensan, ¿no? Me fui a un taller de constelaciones y me fui muy cargado, ¿no? Me hizo mal. El taller me hizo mal porque representé a alguien que tenía una historia difícil y me fui con algo, me fui con una carga, ¿no? Este tipo de cosas. Entonces ver que en realidad el cuerpo en esos casos lo que hace es mostrarnos a través de una sensación física, porque nuestro cuerpo no puede hablar de nosotros sino a través de las sensaciones. Entonces el cuerpo nos muestra a través de estas sensaciones físicas algo de esto que nos pasa y que es parte de nosotros, de nuestra historia, y que es una oportunidad también poder crecer en esto, ¿no? Trabajar con esto. Bueno, ¿y cómo van por ahora? Quiero ver un poquito cómo están, si alguien quiere mandar alguna frase o palabrita de cómo se están sintiendo. Anita, un abrazo, qué lindo que estés ahí, qué lindo todos los que están. Bueno, quizás una última pregunta muy cortita quisiera responder, de una persona que dice, bueno, esta también, ¿no? ¿Cómo saber cuando una persona está lista para constelar o cuando todavía necesita integrar un trauma? Bueno, un poco en la línea de lo anterior, ¿no? Yo vengo hablando hace mucho tiempo que el trabajo de constelaciones familiares no se agota en una constelación grupal. Todo lo contrario, ¿no? El trabajo en constelaciones familiares es una herramienta potente, profunda, muy precisa, si se sabe usar bien, pero que no es para cualquier persona en cualquier momento. Que muchas veces, y también alguien había preguntado, estoy ahí mirando algo en relación a los duelos, ¿no? A un duelo muy reciente de su mamá. Así que uno esas dos preguntas
en esta respuesta, muchas veces no es aconsejable constelar. Ese es el buen criterio de un facilitador también, ¿no? No es necesario constelar todo, no es bueno muchas veces abordar ciertos temas desde una constelación. Hay temas que son necesarios trabajar, como decía recién, en terapia, en relación con un otro, con el recurso que les resulte mejor, ¿no? Con la escuela, con el abordaje que les resulte más coherente con su momento, ¿no? A veces necesitamos la palabra, necesitamos una persona que se dedique desde el recurso de la palabra a acompañarnos y que nos ayude a dilucidar desde ese discurso aquello que necesitamos traer, ¿no? Desde lo inconsciente a lo consciente a través de la palabra. Ese es un recurso esencial. En constelaciones también lo necesitamos. No podemos hacer un trabajo en serio, profundo y transformador si no tenemos el recurso de integrar a través de la palabra y de hacer consciente aquello que nos pasó, ¿no? Entonces a veces necesitamos ir hacia una escuela más psicoanalítica, a veces necesitamos trabajar más con el mundo emocional, darnos cuenta de qué nos pasa aquí ahora, quién soy, qué necesito, cómo me relaciono con esto que me pasa, entonces quizás, o ver más mi personalidad, cómo funciono en el mundo, qué partes mías se repiten y son estereotipadas, y mirar más mi estructura, mi ego, ¿no? Entonces quizás puedo hacer gestalt, o puedo hacer otras técnicas, o quizás necesito trabajar más con acallar la mente, ¿no? Quizás puedo reconocer que la mente está muy activa y que no me permite sentirme, que no me permite otra dimensión de mí, ¿no? Más que el pensamiento. Entonces necesito trabajar con otras técnicas que pueden ser quizás más somáticas, o entrar en procesos de meditación y trabajo con el cuerpo, y la palabra no sea adecuada para esos casos, ¿no? Porque sea demasiada la interpelación de la mente, ¿no? Y como les digo, muchas veces sí necesitamos trabajar con nuestra historia familiar. Todos tenemos familia, todos venimos de historias complejas, difíciles. No hay familias perfectas. Entonces, en algún momento va a ser bueno mirar mi historia y mirar qué hay ahí en esa historia que me tiene quizás atrapado, ¿no? También hay otra pregunta que miro ahora, ¿por qué me postergo? Es lo mismo, ¿no? Quizás puedo buscar qué me tiene atrapado en la postergación, qué me tiene atrapado en la repetición de algún tipo, ¿no? En algún síntoma. Eso que me tiene atrapado quizás tenga que ver con mi historia familiar o con otros temas o con traumas, ¿no? Entonces, puede ser que en algún momento sea bueno trabajar con mi historia familiar, o sea bueno darle espacio al trabajo con el trauma en otro formato, en sesiones individuales. Hay experiencias que han vivido algunas personas que son del orden de lo traumático que no deben mirarse en una constelación, porque lo traumático requiere un abordaje especial, requiere un setting adecuado, o tiene que ser un terapeuta, un facilitador en constelaciones familiares que sepa de trauma, ¿no? Que no todo el mundo sabe de trauma. Entonces, si se unen esos caminos, bueno, puede ser porque esa persona sabe manejar las dos herramientas, ¿no? Pero los traumas no se trabajan en constelaciones familiares per se. Los traumas se trabajan con técnicas que abordan el trauma. Y el abordaje sistémico del trauma sí se puede trabajar con constelaciones familiares, pero esto es aconsejable hacerlo con algún terapeuta que sepa, que tenga formación en trauma, ¿no? ¿Para qué? Justamente para poder cuidar de que esa persona no viva una experiencia de disociación o de retraumatización, ¿no? Sino que sea una experiencia reparadora. Entonces, bueno, cuando una persona está lista, no es la persona la que está lista, es que debe ir al facilitador adecuado. Tiene que ir a un
terapeuta que sepa manejar estas experiencias que son particulares. No todos los terapeutas en constelaciones familiares conocen de trauma y no tienen por qué saberlo, porque son distintos caminos que se unen, ¿no? Pero son técnicas diferentes y hay que aprender sobre esas técnicas para poder acompañar a una persona que ha vivido un trauma en el contexto de una constelación, ¿no? Entonces es muy importante también que los consteladores conozcan este límite, ¿no? Si soy facilitadora en constelaciones familiares y viene a pedirme una persona a trabajar un tema que es del orden de lo traumático, tengo que saber que posiblemente no sea aconsejable abrir ese tema. Porque si no tengo herramientas para reconocer si una persona se disocia, si una persona empieza a entrar en una activación, si yo no puedo reconocer eso, voy a exponer a mi consultante a una situación que puede ser iatrogénica, ¿no? Que puede añadir malestar en lugar de mejorar. Entonces es muy importante que sea un espacio idóneo de una persona que maneja técnicas de trauma y que entonces va a saber generar un lugar de confianza, de seguridad y un marco adecuado ante situaciones que pueden aparecer cuando ya se avanzó en el trabajo, ¿no? Y lo mismo en relación al duelo, que esta persona también preguntaba, ¿no? Muchas veces las personas vienen a buscar ayuda en constelaciones familiares porque han perdido a un familiar, ¿no? Y el duelo necesita ser caminado, ¿no? Hace falta caminar el duelo, hace falta transitar ese proceso que tiene sus etapas. A veces hacer una constelación en una etapa inicial del duelo es contraproducente, no es lo que necesita una persona que está en duelo. Una persona que está en un duelo reciente, como quien me escribió, el 17 de junio falleció su mamá, no debe hacer una constelación. Quizás sí necesite una terapia, necesite estar acompañado de un terapeuta que semanalmente pueda darle lugar a su dolor, a escuchar, a estar, ¿no? Estar acompañando a esa persona en ese tránsito. A veces las personas registran esto, yo necesito ayuda, porque este duelo es muy difícil para mí. Pero esa ayuda no es un momento de una constelación donde quizás se abre una dimensión del dolor que no podemos soportar, ¿no? Sino que lo que necesito es alguien que esté a mi lado, que abra su corazón a lo que a mí me pasa, que me pueda comprender, que me pueda sugerir cómo transitar eso de la mejor forma para mí, sin frenar el duelo y tampoco sin abrir instancias de dolor que puedan ser traumatizantes, ¿no? Justamente a veces los duelos se vuelven traumáticos. Bueno, ¿qué sucede con los ritos? Dice Maximiliano, quizás si completas ahí la pregunta, Maxi, ¿en qué sentido lo decías? Los ritos pueden ser muy sanadores también, ¿no? Pero bueno, hay que ver en qué sentido hacías este comentario. Y ahí Cristina, qué lindo, desde España, te saludo, Cris. El trauma debe sanarse en una relación protegida, sanadora, para que no sea retraumatizante. Sí, totalmente. Una querida amiga y colega que también nos ha acompañado en nuestras formaciones, así que hermoso que estés ahí, gracias por el comentario. Es así. Yo creo que, como para ir cerrando, decirles que en este sentido, en varias preguntas que van haciendo, ¿qué argumento le doy a una persona para que haga una constelación? Es otra pregunta, ¿no? Creo que es muy importante poder respetar los procesos de cada uno. A veces nos desesperamos porque decimos, yo sé que esto hace bien, a mí me hizo bien, y no sé, mi marido, mi hermano, mi hijo no quieren hacer este camino que a mí me hizo tan bien, sé que le haría bien, ¿no? Pero no podemos implantar de pronto la confianza o la necesidad de hacer algo por uno mismo o con la herramienta que a nosotros nos sirvió en otra persona. Es necesario respetar los procesos, los tiempos y la libertad. Yo creo que ese es el lugar de la libertad, ¿no? Elegimos
si estar atravesados por la repetición y quedarnos ahí, o en algún momento puede ser que el malestar o el dolor sea tanto que impulse en nosotros esta posibilidad de buscar y nos animemos a buscar. Pero eso requiere también de coraje. Por eso Bert Hellinger decía en esta frase, ¿no? Él decía, para ser feliz hace falta coraje. Todos queremos ser felices, ¿no? Todos queremos curarnos, queremos salir de la repetición, pero a veces no sabemos que salir de esos lugares implica entrar muchas veces en contacto con nuestra sombra más profunda, con lugares dolorosos, con lugares que estaban maquillados, anestesiados, ¿no? Ausentes de nosotros mismos, y que entonces para salir de las secuelas de esto es necesario ir y encontrarnos con la herida y abrirla y limpiarla y estar un tiempo atendiendo esa herida hasta que la herida cicatriza y nos permite entonces entrar en un lugar más vital, más fuerte, más saludable, ¿no? Pero esto implica un compromiso. Entonces a veces las personas creen que es como ir a tomar una especie de píldora para el dolor, hacer una constelación. Es como una especie de ibuprofeno del alma, ¿no? Y no es así. Todos los trabajos terapéuticos implican un profundo compromiso de las personas que van a pedir ese trabajo, ¿no? Y si no están comprometidos, no va a pasar nada, no van a haber movimientos favorables, ¿no? Ese compromiso es el combustible para el proceso. Entonces, darse tiempo, dar el tiempo, confiar en la libertad y en el camino de cada uno, ¿no? Y trabajar con esas partes que quieren salvar al otro, sabiendo que lo único que podemos hacer es trabajar por nosotros y sí, darle al otro los recursos que tenemos como un regalo, ¿no? Te doy lo que tengo a mano, ojalá lo puedas tomar, ojalá te haga bien, ojalá te sirva, pero renunciar a ese anhelo de salvar, porque en ese anhelo de salvar a veces incluso obstaculizamos el movimiento que en las personas sí puede ser favorable, ¿no? Bueno, quiero, ahí estoy mirando que siempre hay más, pero voy a ir ya cerrando este encuentro. Gracias a todos por habernos acompañado, gracias por los comentarios que aparecieron por ahí, las preguntas, la presencia. Y bueno, como siempre, si tienen ganas de hacer otras preguntas o comentarios, pueden mandarlos al inbox del Instagram, que los vamos recogiendo, y en el próximo vivo, que después les vamos a anunciar la fecha, prontito haremos otro encuentro, los contesto. Bueno, les deseo a todos una hermosa noche, que esta sea una semana favorable, amorosa, una semana inspiradora, eso les deseo. Una semana de inspiración y donde las cosas puedan fluir lo mejor posible para todos. Un abrazo a cada uno y gracias por estar. Nos vemos la próxima.